récord de candidatos en una elección, 35 candidatos, y está a pocos días de romper el récord de 36 días en proclamar oficialmente los resultados de una elección. Hoy, en el archivo, hablaremos sobre las elecciones peruanas y la opinión pública sobre ellas, así como el populismo creciente en el Perú. Sin embargo, me atrevería a decir que es un tema interesante para todos los de América Latina y del mundo, ya que somos un caso de estudio en el momento. Tengo la suerte de estar acompañada por Hernán Chaparro. Es doctor en Psicología Social y realizó estudios en Psicología Política. Además es analista político y experto en opinión pública. Ha investigado sobre ello en la República, actualmente siendo miembro del Comité Consultivo del Área de Estudio en el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, donde fue previamente investigador y fue el jefe del área y creó el área. Además es docente de la Universidad Católica y dirigió la revista Comunica 360 hasta el año pasado en la Universidad de Lima y ha estudiado el populismo en varios de sus papers, lo cual va a apoyar especialmente el tema de hoy. Espero haberle hecho justicia, doctor Chaparro. Gracias, más bien, por la presentación. Entonces, comenzamos. Mi primera pregunta era, antes de comenzar con el tema de las elecciones que acaban de pasar, justo antes de las elecciones hubo un cambio de presidente. Y muchos especulan que el presidente influencia indirecta o directamente las elecciones. Nosotros pasamos de tener un presidente de derecha a uno de izquierda justo antes de las elecciones. ¿Usted cree que el presidente puede ayudar a que alguien gane las elecciones? Podría influir, pero creo que en este caso en particular el actual presidente Balcázar es, como dice alguien por ahí, una imagen virtual, ¿no? Que sin ningún tipo de trascendencia. La única que ha tenido es respecto a esta discusión sobre la compra de aviones. Pero no, yo te diría que más bien si alguien ha influido en el proceso electoral es el Congreso, ¿no? Porque desde la Comisión de Constitución, el Fujimorismo en primera instancia, que siempre la condujo durante estos años, digamos, son ellos los que en primera instancia propusieron que se vuelva a la bicameralidad. O sea, hoy en Perú hemos vuelto a la bicameralidad, Senado y diputados. No había desde el 92, ¿no? Luego del golpe de Fujimori pasamos a un Congreso unicameral, hoy se ha vuelto a esto, y lo diseñan de tal manera que le dan un gran poder al Senado, aunque eso ahora hay que leerlo de cara a los resultados que ha habido ahora, ¿no? Por un lado. Pero lo otro es que también es el Congreso y desde la Comisión de Constitución que se elabora el reglamento electoral, que es el que tiene que seguir el Jurado Nacional de Elecciones, el que tiene que seguir OMPE, y que lleva a esta inmensa fragmentación partidaria, que no haya paso, o sea, que no haya primarias que permitan que esto cierna, y una serie de consecuencias que esas sí creo han influido en el proceso electoral. No es lo único, pero digamos, si es cuestión de si el Ejecutivo o el Congreso que ha influido más ha influido el Congreso, la verdad. Ya, claro. Se habla mucho de eso, que el Congreso en el Perú tiene más poder que el presidente y ahora con la bicameralidad aún más. Mira, algo que habla de la cultura política de los políticos, en particular de los congresistas, es que contra cualquier entendimiento de la Constitución en este país hace mucho, y congresistas de izquierda, centro, derecha dicen que ellos son el primer poder del Estado, ¿no? Como para que Montesquieu se caiga o salga de su tumba a reclamar de que eso no existe, ¿no? En fin. Claro. Y mientras hemos visto todo este cambio justo antes de las elecciones, se ha perdido de repente un poco la campaña política. ¿Por qué cree usted que no hay campaña? Hay mucha falta de campaña en el Perú y vemos que muchas veces las personas deciden su voto en la fila para votar o algo así porque no se ve en las calles a los políticos haciendo campaña ya presidencial. Sí, mira, esta ha sido una campaña bastante pobre en términos de estrategias de comunicación política, ¿no? Ahí puede haber varios factores. Mira, uno, a ver, para comenzar, de los 35 partidos, ha habido un grupo que son partidos que ya estaban en el Congreso y que si bien en el Perú la ley le da apoyo indirecto,
a los partidos vía franja electoral en los medios masivos y algo en redes sociales. Finalmente los grupos que están en el Congreso tienen más dinero, no para campaña política, pero tienen más dinero porque además por estar en el Congreso también reciben dinero. Entonces, digamos, tema de fondos puede haber influido en unos más que en otros, pero creo que también es la precariedad de las organizaciones políticas, ¿no? Alguna vez que me he cruzado con algún estratega, digamos, y cuando he presentado un resultado de alguna encuesta, el comentario era, qué buen análisis, qué interesante. Y digo, pero es lo básico en la lectura de una encuesta. Me decía, ¿no? Eso la verdad es lo que tú crees, pero en los partidos esto no se entiende mucho, ¿no? Entonces hay bastante precariedad y una de las expresiones, creo yo, es de que, por ejemplo, ha habido muy pocos grupos que han tenido un lema de campaña que resuma su propuesta política a la ciudadanía. De alguna manera, el fujimorismo con la idea de orden, ¿no? Pero mira, por ejemplo, no sé, en el 21, tú tenías a Castillo hablando de no más pobres en un país de ricos, ¿no es cierto? Pero eso o sea, ni siquiera ha habido algo parecido, o no sé, Alan García en el 2006, cuando se enfrenta a Humala y habla de cambio responsable, ¿no? Captando que en ese momento había una necesidad de cambio, pero que lo de Humala era un salto al vacío, o era Chávez, en fin, Venezuela, y que él sí era un cambio responsable. Entonces, eso no ha habido, ¿no? Ha habido, es más, y que se evidenció en los debates. Una estructura complicada por la cantidad de competidores, pero donde, por ejemplo, ¿no? El candidato de Ahora Nación, López Chao, que en su lista de diputados tiene al señor Harry Colchado, el policía que se ha enfrentado a corruptos de izquierda, centro y derecha, o sea, el símbolo de la lucha contra la corrupción, y ni lo mencionó en el momento en el que había que debatir sobre seguridad ciudadana. Entonces esa precariedad, digamos, en la parte comunicacional, creo que ha sido evidente en general en todos los candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo el electorado puede decidir su candidato si no hay campaña, en los debates no se dice nada? Justo estaba hablando con un profesor británico de mi colegio y él me comentaba que había leído el plan de gobierno de Sánchez y no entendía por qué las personas estaban tan asustadas. Y yo le decía, es que el plan de gobierno tampoco, no te puedes guiar solo por eso acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué se guían? Si es que no hay plan, o sea, por el plan de gobierno no te guías por la campaña. Sí. A ver, mira, yo te diría que a pesar de la precariedad partidaria y de la precariedad de las campañas, ha habido, comparativamente hablando, en un cierto sector de la ciudadanía, bastante activismo tratando de informar. Yo creo que nunca he visto, porque nunca he visto tantos aplicativos y tantos proyectos tratando de informar a la ciudadanía para que su voto sea lo más informado posible. Hay, por ejemplo, Transparencia tiene, revisa tu candidato, RTC, pero, en fin, yo he contado aproximadamente entre 15 y 20 aplicativos desarrollados por medios de comunicación. RPP, que es una radio acá local, la radio líder, digamos, desarrolló un aplicativo muy, muy, muy amigable para informarte, enseñarte cómo votar. Ha habido proyectos de jóvenes también en la misma línea. Medios digitales como La Encerrona, que sacó también un aplicativo. En fin, yo podría enumerar. Ha habido ha habido mucha iniciativa ciudadana porque de algún modo se percibió que era el momento en el cual un Congreso que tiene solamente 7-8% de aprobación podía ser sancionado desde el voto. Entonces, yo te diría que ha habido eso, mucha comunicación horizontal, que se ha manifestado además en el hecho de que buena parte, y toda esta campaña por estos no, ¿no? Y es verdad, cada quien tiene sus por estos no. Habrá gente que sus por estos no son el fujimorismo y para otros sus por estos no será, no sé, partidos de izquierda. Pero
el punto está que ha habido cierta movilización a ese nivel y que se ha manifestado en que finalmente buena parte de los que hoy están en el Congreso y son partidos rechazados, ya no están. Claro. ¿No? Sí fueron sancionados. Sí fueron sancionados. Entonces, la gente se ha informado, yo te diría, horizontalmente y a punta de ganas de que los que están hoy ya no estén. Claro. ¿No? Que es un poco esta idea de por estos no, como te digo, con las diferentes lecturas que cada quien puede hacer, ¿no? Y sobre las encuestas, ¿por qué hemos visto encuestas tan inexactas? Llevan 2 elecciones en las que el candidato de segunda vuelta, que bueno, ahora asumiendo que es Sánchez, no se pudo predecir hasta la última semana, en los últimos días. ¿Por qué esto sucede en Perú? A ver, mira, no se pudo predecir ni Sánchez, ni Nieto, y incluso las encuestas lo que te decían era quien estaba bajando a una velocidad impresionante era López Aliaga, y finalmente ha quedado ahí, ¿no? Posiblemente pase Sánchez por unos 15.000 votos, una cosa así, ¿no? Una diferencia pequeña. Mira, esto pasa, yo siempre defiendo, además yo digamos, he trabajado muchos años en una encuestadora, lo que es ahora Ipsos, luego fundé la mía, que era GFK, bueno, Conecta, que luego me asocié con GFK, luego creé el área, con el apoyo del IEP, creé el área de opinión pública en el IEP, que ahora la maneja Patricia Zárate. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo te diría que son 2 cosas, básicamente. Una primera, que creo es la más importante, y yo siempre cuando enseño opinión pública, digo, mira, cuando uno hace encuestas de opinión mensual, donde preguntas por, ¿está usted el nivel de aprobación del presidente, el nivel de aprobación del Congreso, o qué opina usted sobre tal o cual tema? Es como si fueras al bosque o al campo, y ahí está, no sé, el árbol, ¿no? Y ese día sale sol, y bueno, ya. Y puede que el día siguiente no haya tanto sol, pero el árbol está ahí. Claro. ¿Bien? Vuelves al siguiente mes, más o menos lo mismo. Pero en época electoral, todos los días cae un rayo. Entonces, vas al bosque y, claro, está el árbol, y al día siguiente ya le cayó un rayo, se partió, y al día siguiente hay un maremoto. Entonces, la dinámica política, además para eso están las campañas, es tan intensa, sobre todo en las últimas semanas, el casi 45% del Perú, en la encuesta última del IEP, reconoce que votó la última semana. El 18% el último día, 18% del país ante el encuestador, donde puede uno asumir cierta disabilidad social, o sea, vergüenza de decir eso, te dice que el 18% decidió el mismo día, y el 30 y pico por ciento de la última semana, suma los dos, más o menos el 45, exagero, 50% decide la última semana. Entonces, la gente va cambiando, ¿te das cuenta? Entonces, la encuesta recoge poco a poco lo que hay. Eso creo que es lo más importante. Por eso siempre se dice, la encuesta es una foto del día. Primera cuestión. Lo otro, que el otro día también hablabas en un medio, en algún momento en el gremio de encuestadoras, cuando yo era parte de esa actividad, discutimos que, digamos, parte de las críticas a las encuestadoras, como tú estás mencionando, demandaban también un proceso de autorregulación. Entonces, en ese momento lo que decidimos fue que no se debería hacer, luego de un análisis técnico, no menos de 1.200 encuestas, porque a partir de, o sea, ya más de 1.200, lo que tú ganas en reducir el margen de error es pequeño, entonces con 1.200 estaba bien. Siempre hacer urbano y rural, porque antes se hacía a veces solamente 1.000 y urbano, lo cual desinforma, y eso fue el acuerdo mínimo que se tuvo, ¿no? Creo yo ahora, luego estos resultados por segunda vez, considerando que, por ejemplo, departamentos en el norte, donde tú tienes costa y sierra y son votos tan diferenciados, los tamaños de muestra deberían aumentar, básicamente para poder cubrir mejor la heterogeneidad que hay en el país, no por disminuir el margen de error. Entonces, si tú me dijeras, bueno, entonces a lo que voy es que parte de ese voto rural tan fragmentado, a veces es difícil de cubrir, y pasa que un voto como el de Sánchez, que tiene tanto voto en zonas rurales, en ciudades del interior, no se capta. Pero yo te diría que lo más importante, pero igual ha pasado con Nieto, que es un voto más urbano.
Y sin embargo, pasó que Nieto tenía, pues, no sé, 7-8%, y en las últimas 2 semanas fue que logró remontar, ¿no? Mira, solamente para que veas la complejidad de esto. Hoy en la mañana estaba viendo el análisis que ha hecho la persona de quién ganó por distrito. La votación que tiene López Aliaga es prácticamente igual que la votación que tiene Roberto Sánchez, ¿no es cierto? Los dos tienen alrededor de 12%. Sí. Ajá. Resulta que Roberto Sánchez ganó en 1.110 distritos y López Aliaga en 360. Entonces, No, ¿cuán fragmentado es el voto de de uno Sánchez. versus el otro? Eso es un reto también para las encuestadoras. No, me imagino. Claro. Y por lo de las encuestadoras y por un montón de otros temas de desorganización, ha habido un montón de voces diciendo que ha habido fraude en estas Claro. elecciones, ¿no? Haya habido fraude o no, lo que ha pasado en estas últimas semanas no ha ayudado a decir que no lo hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted cree que han sido tan desorganizadas las elecciones? Desde 24 horas antes de que los camiones tuvieron que ir a repartir actas hasta hoy en día que todavía ni siquiera tenemos los resultados de primera vuelta. Sí, sí, estarán este viernes, entiendo. A ver, yo no creo que haya habido fraude, creo que es una campaña política de un operador político que es Rafael López Aliaga y su equipo. Lo que ha habido es un conjunto de fallas, digamos, en el proceso, que yo creo que se tiene que investigar, porque a mí no me queda claro, y es la pregunta que todos nos hacemos, es cómo así puede haber, a ver, varias cosas, ¿no? Una primera, la parte más obvia, que es cómo puedes tener problemas para distribuir material entre tu centro de acopio, que está en una zona, a 1 hora máximo de estos colegios, donde, ojo, hay que recordar, se tuvieron que cerrar ese día, pero se votó al día siguiente, Ajá. con lo cual finalmente se votó. Entiendo de las investigaciones que finalmente el problema estuvo en parte falta de personal y para poder distribuir, o sea, no era que para distribuir el material, o sea, no tanto el problema de los camiones, donde aparentemente ha habido temas de corrupción menor, sino que ha habido fallas difíciles de entender en términos de asignación de personal, ¿no? Pero creo que mi hipótesis es que el señor López Aliaga sabía que su resultado iba a ser muy apretado. Y con ese resultado muy apretado, comenzó a criticar a la OMPE desde semanas antes. O sea, uno puede hacer pues yo creo que siempre cuando uno investiga estas cosas tiene que ser una línea de tiempo, y en la línea de tiempo, claramente, López Aliaga, desde semanas antes, ya acusaba a OMPE. Hay un informe que yo creo que deberían revisar de Ojo Público que muestra cómo hay una serie de actores en redes sociales que desde las 8 de la mañana comienzan a hablar de fraude, cuando no había en ese momento ningún problema de fraude. A las 8 de la mañana no sabía. Entonces, y claro, como toda campaña de desinformación, si se siembra la duda a punta de inundar las redes sociales de desinformación, entonces eso, te queda la duda. Entonces ya todo el mundo comienza a mirar las cosas de otra manera, donde eras azul, tú ves amarillo, ¿no? Claro. Ese es el impacto de una campaña de desinformación. ¿Qué es lo que yo creo que hay ahí, la verdad? ¿Y qué se puede hacer? Porque sé que antes se llevaba a los militares, ¿no? Sí. Todas las actas y era un ente independiente. Si es que los militares no son suficientemente independientes o suficientemente imparciales, ¿a quién se le puede dar esta responsabilidad? Sí. No, y perdón, y una cosa que creo es importante, sobre la cual yo he escrito a nivel de artículos de opinión en la República, es que lo que es, o sea, no solamente están las fallas operativas de OMPE, ¿no? Sino la falla de la gestión comunicacional. Porque, digamos, en un mundo donde hoy la gente se informa a partir de redes sociales, donde la inmediatez es lo que manda, tú no puedes renunciar a tener una mesa que esté activamente informando sobre lo que ocurre cada, no sé, media hora.
Entonces, en el 21, por ejemplo, ellos tenían una mesa, una sala de prensa, OMPE, donde cada media hora, cada hora, no sé, tenían informe de avances del proceso. Entonces tenías toda la prensa ahí adecuadamente informada sobre las cosas que pasaban. Y renunciaron a eso en el 26 y por lo tanto toda la información que circulaba era por redes sociales y encima con un sistema de difusión de resultados con código abierto. O sea, APIs que tú puedes entrar a informarte, no puedes entrar al código, ¿no? Pero sí puedes informarte. Pero si estás abriendo tu sistema informativo para que todo el mundo pueda mirar, entrar a ver, no puedes complementar, o sea, no puedes renunciar a complementar eso con una estrategia de comunicación sabiendo que lo que va a haber es información natural, porque estamos en un país donde la polarización es gigante y la desconfianza inmensa, sino que donde además tienes actores políticos que están haciendo campaña contra ti. Entonces hay una falla ahí gigante. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, ahora para la segunda vuelta y a futuro, reinstalar este sistema en el cual tengas un aparato que esté explicando cada media hora lo que está ocurriendo y que tengas una mayor capacidad de responder a la desinformación. Eso es lo mínimo que tendrías que hacer, ¿no? Eso antes de lo de los militares, ¿no? De llevar el plan. Bueno, los militares, no me acuerdo exactamente en estos momentos porque fueron las Fuerzas Armadas las que pidieron o sea, ellos fueron los que pidieron no seguir distribuyendo, me parece que por un tema de tener al personal más a su disposición, una cosa así. Mira, tendría que haber un proceso transparente. Aparentemente, en esta decisión, de acuerdo a lo que se ha venido investigando periodísticamente, ha habido dolo, ¿no? O sea, eso. Pero un dolo que encima me da la impresión que si bien no afectó directamente la distribución, porque finalmente consiguieron los camiones, generó toda una desorganización. Pero en general, digamos, deberían ser procesos mucho más transparentes, ¿no? O sea, en general, todos estos procesos, no solamente de contratación de camiones. Ahora, por ejemplo, se dice que no había auditoría del sistema. Sí hubo auditoría del sistema, pero de nuevo, parece que fue un proceso de contratación, digamos, no muy claro, como suele ser en el sector público, en muchos aspectos, en muchos sitios. Y todo ese proceso debería ser pues, mucho más transparente, ¿no? Regresando a los candidatos, ¿usted creería que partidos sólidos ayudarían a fortalecer la democracia? Porque acá hemos tenido 35 candidatos, ¿no? Los partidos ni se les conoce. Parece que hay uno nuevo cada año, más de uno nuevo cada año, ¿no? Pero en Estados Unidos tenemos 2 partidos, igual son personalistas. En Inglaterra tenemos como 4 o 5 principales, igual han tenido 7 primer ministros en 10 años. Entonces, ¿la cantidad de partidos realmente afecta la democracia y qué tan personalista es el sistema o no? Sí. Mira, yo creo que se ha ido en el mundo, eso no es ninguna novedad, deteriorando la propuesta democrática, ¿no? El populismo y la extensión del populismo en el mundo, algunos mencionan y describen el populismo como una crítica al fracaso de la promesa de la democracia liberal, ¿no? Porque finalmente, si uno se pone a pensar, la democracia, ¿no? Surge como un intento de acotar y vigilar el poder, como una forma de crear un sistema donde las decisiones sobre la vida colectiva, la vida en común, se haga a partir básicamente de que el poder no esté concentrado en alguien y que las decisiones sean producto de la deliberación y no de la imposición, ¿no? Esta idea de la racionalidad, digamos, de la cual Habermas además luego desarrolla mucho. Pero frente a este ideal de ciudadanos que tienen la formación adecuada, que deliberan en la esfera pública y pueden llegar a ciertos niveles de consenso sobre qué es lo mejor para la ciudadanía, lo que tienes hoy es liderazgos que presionan, qué sé yo, para imponer sus intereses, ¿no?
Entonces, yo creo que eso parte, o sea, no digo que sea el único problema, pero el reto de los partidos es que sus líderes sean líderes inclusivos, como dicen Robinson y Acemoglu, ¿no? Eh, eh, porque o sea, si los partidos no son una escuela democrática y son más bien canales para viabilizar intereses corruptos o personalistas, estamos en un serio problema. O sea, finalmente la cultura política se construye en muchos espacios, desde la familia, los colegios, el mundo universitario, ¿no es cierto? El trabajo, pero finalmente el espacio eh, más importante para generar cuadros y una cultura política democrática en los actores políticos son los partidos políticos. Si los partidos políticos no hacen trabajo político, no tienen conexión con la ciudadanía y lo que terminan haciendo, por lo menos en Perú, es, y yo he visto gente que ha estado ahora vinculada a candidaturas, sufriendo para completar cuotas, porque no conseguían. Entonces termina entrando cualquiera, o mejor dicho, entra el que pone dinero o el que quiere utilizar ese proceso. Entonces, en síntesis, yo te diría que lo más importante en los partidos políticos es poder tener procesos democráticos internos, ¿no es cierto? Que sean procesos que aseguren además deliberación, que aseguren el imperio de la ley, ¿no? Porque pasa lo siguiente, mira, en Perú al menos había un partido que históricamente era el partido que siempre elegía sus candidatos por elecciones internas, Acción Popular. Pero, como siempre es un tema que yo he trabajado bastante, en esta dinámica entre cultura política, o sea, hábitos y formas de acercarte a la gestión del poder, y la ley, hay siempre una tensión. La ley no funciona si la cultura política no es democrática. Entonces, claro, tenías la ley donde todo el mundo puede votar, pero finalmente serían elegidos los que ofrecían puestos desde sus alcaldías o municipios, ¿no? Es un partido que finalmente ni siquiera pudo inscribirse esta vez. O sea, es algo así como, no sé si llamarle el contrafáctico, pero es un ejemplo de cómo incluso una ley, mientras no haya voluntad político de los actores políticos por actuar democráticamente, la ley no va a servir para nada, tan así que este partido terminó teniendo problemas y acusaciones internas, ¿no? Claro. Me robaste la pregunta, te iba a preguntar qué es el populismo. Tú describiste en uno de tus papers que es que los populistas analizan la demanda de la población, pero tantas demandas hay si es que hay 30 candidatos que todos creen que la población cree diferentes cosas. ¿O? Mira, no, el populismo, la verdad, en fin, hay toda una discusión, hay diferentes formas de entenderlo. A mí la que me gusta más, me parece que explica más, es aquella que tiene que ver con una forma de enmarcar la realidad en un discurso que divide la sociedad entre una élite política, económica, social, y un pueblo idealizado, y donde se asume que el mejor sistema político es aquel donde se realiza la voluntad popular. Y claro, eso va teniendo una cierta lectura en Europa o Estados Unidos, otra en América Latina, porque mientras el populismo del norte, vamos a llamarlo así, es un populismo más excluyente, básicamente el miedo al migrante, el miedo al cambio. Norris e Inglehart hablaban de esta reacción cultural, ¿no? El miedo a lo diferente, comunidad afroamericana, la fuerza de las mujeres, los migrantes, en fin. En América Latina, más bien, es la demanda del excluido, ¿no? Que es Castillo en el 21 y Sánchez ahora, ¿no? Que yo no creo que sea, la verdad, hay gente que dice, bueno, es una demanda de izquierda. Yo no creo que sea de izquierda. Yo la verdad lo que creo es una demanda de inclusión, ¿no? Es más, con mucha bronca, porque hay mucho discurso excluyente, y eso facilita, digamos,
que luego haya actores políticos que, digamos, prometen inclusión, Ajá. aunque después en el poder no necesariamente lo hagan, yo creo que, mira, en un trabajo que hicimos con unos colegas hace ya un tiempo, que publicamos justamente un paper, lo que revisábamos que era una encuesta de Ipsos en el mundo, me parece que son 35 o 40 países, eh, entre los 5 primeros, eh, donde había mayor populismo en la ciudadanía, estaban Chile, Perú y Colombia, ¿no? Después estaba Rusia y creo que Polonia, me parece. Eh, entonces, claro, en América Latina tenemos en general en la ciudadanía mucho populismo, mucho este populismo incluyente, ¿no? Esta demanda de ser parte de, pero claro, que se termina describiendo como poder popular y no a élites, pero creo yo que a veces se cae en la paradoja de que una vez que se llega al poder, se repite la misma lógica excluyente, ¿no? Y Claro. Ponte Castillo llega al poder y comienza a repartir ministerios como cuotas. Ujú. Entonces, digamos que eso muy democrático tampoco es, ¿no? Pero es bastante ambiguo, porque usted mencionaba que a Castillo, Sánchez, esos son los que típicamente se llamaría populistas, pero en estas elecciones también hemos visto que las personas llaman a Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga, Sí. populistas, y ellos son muy no darle la voz al pueblo, más como que se considerarían parte de la élite, ¿no? Entonces, Claro, lo que pasa es que es un populismo, hay toda una discusión ahí si llamarle populismo de derecha o una derecha radical. Hay ajá, una discusión conceptual ahí, ¿no? Hay quien prefiere hablar de derecha radical, donde lo que hay es este nativismo, ¿no? Que es nacionalismo y este exclusionismo, porque no por gusto, por ejemplo, López Aliaga habla de política para votar a los migrantes, ¿no? Y toma a los venezolanos como un grupo al cual hay que excluir, que son parte del problema de la delincuencia en el Perú, ¿no? Entonces, es un tipo de discurso radical que algunos podrán llamar populismo, pero donde se usa el nacionalismo eh, como una forma de excluir, no por gusto cuando salen a las marchas, que se ponen la camiseta del Perú, claro. ¿no? Eh, que es un poco paradojal, ¿no? Porque lo que te terminan diciendo es, si estás conmigo, eres peruano. Esos que piensan diferente que yo, No sé. o sea, los que votaron por Sánchez, Ajá. no son peruanos. Entonces, es un nacionalismo excluyente, ¿no? Eh, que paradojalmente, mira, puede estar en las posiciones de derecha como también de izquierda, ¿no? Humala, eh, eh, en el 11 por lo menos, era igual, y mira, y la verdad, más que el presidente Humala, Antauro Humala, ¿no? Por eso hay casi una relación simplemente de signo opuesto entre Antauro Humala y Rafael López Aliaga. Son extremismos radicales, donde tú tienes pues a Antauro Humala diciendo que el Perú tiene que ser una nación cobriza, ¿no? Y todo lo que sea blanco hay que matarlo, Ujú. ¿no? O votarlo y exterminarlo, ¿no? Claro, López Aliaga no dice eso, pero hay estos recursos de quiénes somos los peruanos, ¿no? Y de nuevo hay una discusión ahí. En el caso de Keiko Fujimori, está más matizado, ¿no? No dice mucho en campaña No ella. dice mucho, la verdad es muy estereotipada muchas veces ella en su forma de presentarse, por ejemplo, durante los debates, pero el populismo estaba más presente en el padre, ¿no? Que tenía digamos, yo te diría más densidad discursiva respecto a lo que, o sea, más capacidad de argumentar y sostener, digamos, eh, este populismo, o sea, en los 90, cuando Alberto Fujimori aparece, él habla de la partidocracia, ¿no? O sea, de una élite política que está abusando del pueblo y sale elegido en esa lógica. En el caso de ella no es una derecha, digamos, más conservadora, diría yo, eh,
que tiene algún discurso más polarizador, no al comunismo, ¿no? Orden, ¿no? Pero que además, como ha salido este discurso bastante más radical a su derecha, que es López Aliaga, ella queda un poquito arrimada al centro derecha, no sé, una cosa así. Ah. Bueno, y sea el populismo que sea, ¿cómo hacemos para que las ideas contundentes, ¿no?, le ganen al populismo? Sí, mira, yo en estos momentos justamente estoy trabajando un proyecto que debemos comenzar el campo próxima semana sobre polarización política, porque finalmente es un trabajo que publiqué sobre populismo en los debates en el Congreso, hace un estudio comparativo de los debates en el Congreso del 2001 al 2021. Lo que uno ve es que en la política peruana, a partir del 2011, la verdad, cuando Humala llega al poder y el fujimorismo vuelve por primera vez a ser fuerte en el Congreso, comienza a darse, o sea, se aumenta claramente el indicador de populismo discursivo en los debates congresales, se duplica. Y a partir de ahí no baja. Entonces, para entender ese proceso, por lo menos que nosotros concluimos en el trabajo, es que el populismo se exacerba por la polarización. Entonces, personalmente, a mí me está interesando más comenzar a estudiar la polarización que el populismo en sí, que finalmente el populismo es una expresión y responde a estos procesos de polarización. Claro. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? En la polarización, y eso hay ya bastante investigación en comunicación política, a ver, hay varias cositas, ¿no? Una primera es que se exacerba la polarización afectiva más que la ideológica, y ahí está la diferencia, ¿no? Hay lo que se llama una polarización ideológica, que normalmente se identifica como esta polarización en este eje unidimensional izquierda-derecha, o en el mundo norteamericano conservador progresista, ¿no? Luego la polarización temática, pro-antiaborto, no sé, pro-antimatrimonio igualitario, o no sé, mayor economía de mercado, más Estado, son debates temáticos, ¿no es cierto?, pero que suelen ser más programáticos generalmente, el primero y el segundo. Y luego está esto que se viene estudiando y es lo que abunda en la polarización, que es la polarización afectiva, ¿no? Que algunos llaman y consideran que hay un componente moral en el discurso, pero donde en general lo que hay es esta descalificación del otro por ser parte de un colectivo que yo rechazo, y donde lo que prima entonces en el discurso es lo emocional, y donde lo que prima es el estereotipo. Entonces, facho, caviar, ¿no? Comunista, derecha bruta chorada, ¿no? Entonces, prima el etiquetamiento, y por lo tanto se pierde la capacidad de deliberar, discutir y pensar. Y reconocer que el otro por ahí, así sea facho o sea comunista, por ahí tiene algo que decirte y no lo escuchas. Claro. Entonces, la polarización afectiva, extrema sobre todo, es una negación de la deliberación, es una negación del debate, que es la esencia de la democracia. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay que, ahí yo sigo mucho a Habermas, algunos lo critican por idealista, pero es rescatar la esfera pública, rescatar ese espacio de debate. Porque si no debates, entonces te etiquetas. Y si etiquetas, lo que sigue es la guerra. Claro. ¿Te das cuenta? Es la lucha del que tiene más poder, no de los argumentos, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es rescatar la posibilidad de escuchar al diferente, ¿no? En los espacios que uno tenga. Por eso los partidos políticos tienen que tener esa capacidad, ¿no? Y algo te quería comentar sobre claro, esta polarización afectiva. Bueno, súmale que a nivel ciudadano, la forma en que hoy nos conectamos con lo público es a través de redes sociales. Y la investigación que te muestra cómo las redes sociales fragmentan y polarizan está sobre la mesa, ¿no es cierto? Entonces, es complicado porque además los partidos políticos
que tienen esta gran responsabilidad, hoy, para vincularse con la ciudadanía, han perdido muchas veces el vínculo directo, o sea, el vínculo entre sociedad civil, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, cívicas y partidos es débil, y los partidos terminan vinculando con la ciudadanía vía redes sociales, que además son redes que fragmentan. Claro. Entonces, es una realidad que está ahí. Entonces tienes que ver cómo poder reubicar tu relación con la sociedad civil, o sea, que es el sector organizado de la sociedad, y con la ciudadanía, de formas que no sean solo las redes sociales, hay que incorporarlas porque están ahí, pero tienes que tener otras formas que te permitan rescatar espacios de encuentro, comunicación e, insisto, de tolerar y hablar con el diferente. Bueno, para cerrar ya, se vienen en junio ahorita la segunda vuelta de las elecciones peruanas, a fines de año se vienen las de colombianas, que deben ser muy parecidas en términos de que son dos candidatos, en este caso serían Sánchez y Fujimori, que son muy polarizantes y, como usted está diciendo, son polarizantes de manera afectiva, porque se vuelve un discurso ya de tú contra mí y no mi ideología contra la tuya, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría a la ciudadanía delante de esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que tratar de tener una actitud más crítica y activa respecto a lo que se ve, ¿no? A lo que se informa, porque todavía estamos muy tomados, pero creo que estamos ya, esta semana está siendo una semana de tránsito. Hasta la semana pasada estábamos muy tomados por el discurso sobre fraude y toda la polarización alrededor de Rafael López Aliaga. Entiendo que este viernes, este fin de semana, se proclamará finalmente y seguramente el señor López Aliaga insistirá, pero ya esta semana ha bajado el volumen de ese discurso y ha comenzado a entrar en escena más debates, información sobre Sánchez, el Fujimori, y entonces me imagino que en las próximas semanas, y no faltan muchas porque las elecciones son el 7 de junio, o sea, estamos a menos de un mes, ¿no? Bueno, perdón, sí, menos de un mes. Como 3 semanas. Así Sí. es. En algún momento se va a enfocar el debate público sobre ellos dos y se va a generar ya cierto nivel de polarización. Y ya veo en redes sociales discursos tipo, si no votas por Sánchez, eres un tibio. O si no votas por el fujimorismo, eres un tibio. Entonces, mejor dicho, si decides pensar un poco, eres un tibio y te anulas. Entonces yo creo que hay que reclamar el derecho a que pensar es válido y que hay que analizar. ¿Qué es lo que pasa? Que en los hábitos que uno tiene de información, que es un proyecto que espero llevar adelante, uno hace este scrolling y eso se llama, hay un proceso ahí de selección de información, que es tu consumo de información no intencional, ¿ya? Y en ese proceso de scrolling, los estudios que hay es que, claro, tú te metes solamente ahí donde te interesa, porque te van a aparecer muchas cosas, por el algoritmo, por lo que tú has decidido suscribirte, pero finalmente hay muchas cosas que tú no entras y te informas solo por el titular. Entonces, estamos llenos de titulares en la cabeza con cero profundidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de informarse un poquito más, leer un poco más, para tomar decisiones. Justamente el estudio que estamos haciendo, el proyecto que estamos haciendo, es analizar cómo los debates tienen la posibilidad de mover la agenda hacia una discusión más programática y disminuir los niveles de polarización, ¿no? Entonces, en esa línea, yo lo que creo es que hay que tratar de fomentar más discusión, tratar de abrir la cabeza y si quieres votar por Keiko Fujimori, decir, oye, bueno, ¿y qué estará diciendo Sánchez en todo esto? Y si los que quieren votar por Sánchez, ¿qué está diciendo la gente que quiere votar por Fujimori? Y la gente que está pensando votar nulo o viciado, que están diciendo uno u otro, a ver si esto me convence de algo, ¿no? Claro.
es lo que creo que se puede hacer. Pero lo que te estoy diciendo, yo mismo me doy cuenta que tiene mucha limitación porque esto pasa por una especie de voluntarismo individual, eh, así que tiene sus limitaciones. Y por eso, quién sabe, los actores políticos son también los que tienen que invocar, ¿no? O sea, tanto el fujimorismo como Sánchez, o quienes están hoy en el Congreso, aunque ya no estén compitiendo en segunda vuelta, lo que deberían, y la prensa, ¿no? Obviamente, es tratar de generar espacios de discusión y más debate, ¿no? En ese sentido es problemático que a veces la prensa, y en el Perú se ha perdido mucho esta capacidad de ser uno de los, y justamente una de las cosas que estamos analizando en este proyecto es ver el rol de la prensa, porque si la prensa se partidariza, entonces uno pierde credibilidad, uno de los motivos por los cuales ya nadie ve medios masivos, pero además termina ayudando a la polarización, cuando justamente los medios deberían ayudar a generar espacios de liberación, ¿no? Entonces tú tienes responsabilidades por el lado de medios, por el lado de partidos políticos, que deberían eso, fomentar la deliberación, que es la forma a partir de la cual se combate la radicalización. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Eso fue todo por este episodio del archivo.